sentidos hacia otras realidades de la existencia del misterio. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches, amigos de la biblioteca de Slobo. Espero que estén pasando un día sumamente espectacular. El día de hoy traemos unas temáticas muy interesantes, pero antes de continuar te quiero dejar con esta pequeña música para preparar todo el escenario y toda la temática que vamos a hablar el día de hoy. Bueno amigos, muy buenas noches, donde quiera que te encuentres en este preciso momento. Para nosotros es un honor tenerte en esta noche junto con nosotros. Bienvenido a esto que es la biblioteca de Slomo. De antemano te doy la bienvenida, donde quiera que nos estés escuchando y a la hora que te estés disponiendo a escucharnos. Un momento de misterio, un momento de investigación, donde juntos hacemos el trabajo. Bueno, el día de hoy traemos dos temáticas muy interesantes. Vamos a hablar sobre un papiro que ha sido revelado egipcio con historias de sacrificios humanos bíblicos, pues ya que en el antiguo Egipto se hacían sacrificios humanos como en diferentes civilizaciones. Y bueno, antemano quiero saludar a todos los amigos que en este preciso momento se están conectando o que en este preciso momento nos están escuchando a través de Spreaker, Spreaker.com. Ahí podrás buscarnos en el título de Se busca bajo Ser tu Ser. Y también nos podrás encontrar en YouTube. Claro que sí, en YouTube bajo Ser tu Ser. Ahí. Y también en iVoox, por supuesto. Antemano te doy la bienvenida. Para mí es un honor tenerte en esta noche conmigo y bueno, con todo el equipo de Ser tu Ser, te damos la bienvenida. Espero que estés pasando un día sumamente espectacular. Bueno, para ir entrando a fondo a nuestra temática del día de hoy, vamos a hablar sobre los sacrificios humanos bíblicos en el antiguo Egipto. Un equipo de investigación investigadores han revelado recientemente el impresionante contenido de un papiro egipcio de 1500 años de antigüedad, que fue anteriormente hallado en las cercanías de la pirámide del faraón Sanusret I en 1934. Bueno, hasta hoy en día se ha dado a la luz esta información, ya que en un cierto periodo de tiempo la información sale a la luz. Regularmente es un periodo de 50 a 60 años donde al público se le revela la información que los antropólogos, que los historiadores han hallado en estas regiones o alrededor del mundo. Bueno, para continuar con esta temática, los investigadores determinaron que el papiro contiene fórmulas para oraciones que buscan ayuda a poderes divinos y además describe una serie de eventos bíblicos que incluyen historias de sacrificios humanos, así como lo escuchaste, sacrificios humanos en el antiguo Egipto, que la misma Biblia ya nos hablaba de esos acontecimientos. Michael Selman Roger, de Classics Department de la Universidad de Oxford, dijo en un comunicado: el papiro data tentativamente del siglo VI. En este momento, el cristianismo era la religión oficial del Estado en Egipto, con el resto de los imperios romanos orientales, o
bizantinos y en occidentales. Había una amplia infraestructura de funcionarios eclesiásticos, iglesias y monasterios. Esto es lo que comenta este antropólogo. El papiro está escrito en copto, que es la última fase del idioma egipcio y que todavía se utiliza en la liturgia de la iglesia ortodoxa copta. Bueno, pues hablando de la iglesia copta, los coptos es un grupo social que hasta hoy en día tratan de mantener sus costumbres intactas en lo que es la región de Israel, prácticamente muy cerca de Israel, en esa región de Medio Oriente. Y bueno, ellos simplemente tratan de mantener vigente la idea y la escritura más cercana al antiguo lenguaje que se hablaba en el primer siglo y mucho más antes del primer siglo. El copto representa la adaptación del alfabeto griego y la escritura del idioma egipcio, y las palabras prestadas en griego son frecuentes. Este texto contiene muchas de ellas. Shulman Rocher, quien lo encontró por primera vez en el catálogo digital de Metropolitan Museum of Arts, ha examinado el texto antiguo. Él ha brindado mayores detalles del papiro en un estudio publicado en la revista Surfrift for Akips. Bueno, y en este papiro de 1500 años de antigüedad contiene varias historias bíblicas. Crédito Robert Found en 1934. La escritura hace varias referencias a Dios, refiriéndose a Él como el que preside la montaña del asesino, así como lo escuchaste, el que preside la montaña del asesino, que obviamente se refiere a la historia de Abraham en el libro de Génesis, en el que Dios le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Pues eso hace mención a una parte donde los egipcios, ¿verdad? Desde otro punto de vista, este papiro egipcio hace mención al Dios de Abraham, ¿verdad? Pero lo menciona como un Dios cruel, de cierta forma, como un Dios asesino, pero realmente la idea esa es la idea egipcia, ¿verdad? Pero realmente la idea auténtica es muy diferente, ¿sí? Ya que al final Abraham nunca sacrifica a su hijo, sino que termina sacrificando un cordero, ¿sí? Como representación de lo que ya se venía a tiempo adelante con el Mesías, ¿sí? Estamos hablando del primer siglo, cuando Jesús prácticamente es sacrificado, ya que los textos antiguos del Antiguo Testamento hablaban y decían que era sacrificado como cordero al matadero. Y bueno, eso es de lo que data estos textos egipcios. Y bueno, continuando con esta temática, aunque el Génesis, la historia no tiene un final trágico, cuando Dios impidió a Abraham que no ejecute el acto, sin embargo, el papiro cuenta una historia diferente final y sugiere que Isaac sí fue asesinado. Pues prácticamente este es un papiro que se encontró aproximadamente 60 años atrás en las regiones de Egipto y que data una historia diferente con lo que pasó con la historia de Abraham. Este papiro nos dice que, aunque no tiene conocimiento de quién elaboró el papiro, Salman Rocher cree que quien lo hizo fue muy probablemente una persona alfabetizada, que probablemente no era una escriba profesional. Salman Rocher agrega: el creador probablemente residía en las proximidades del complejo de la pirámide, donde el papiro probablemente fue almacenado en la memoria cache antes de su descubrimiento por los excavadores modernos. La hipótesis planteaba es que el creador proporcionó servicios rituales a los clientes
que pagaban oraciones y amuletos del tipo que podía producir este formulario, y que el presente papiro era la copia del trabajo de esta persona. Además, Selman Roger también cree que el texto podía haber sido copiado de otro libro, aunque en esta ocasión podía haber sido hecho por varias personas y mediante escritura a mano. El investigador sugiere que estas personas podían haber sido cristianas, pero también tenían algunas creencias gnósticas. Bueno, si hablamos del gnosticismo, pues es una creencia muy arraigada. Bueno, ya se sería entrar a otro tema sobre el gnosticismo, ¿no? Una parte un poco más mística sobre el aspecto espiritual en el que vivían las antiguas civilizaciones, ¿no? Ya que en el antiguo Egipto se adoraban dioses animales, ¿no? Y si vamos un poquito más a la historia, cuenta la historia que Alejandro Magnum, cuando llega a Egipto y conquista Egipto junto con sus tropas, los griegos tenían la costumbre o prácticamente la raíz de adorar dioses humanos, ¿no? Con imágenes humanas. Cuando llega Alejandro Magno al antiguo Egipto, ve que los egipcios no adoraban dioses con imágenes humanas, adoraban, sus dioses eran completamente con imágenes de mitad humano y la otra contraparte de pues prácticamente de un animal, ¿sí? Como un león, como un leopardo y como un ave y sucesivamente así. Y bueno, continuando con esta temática, pues vemos cómo Alejandro Magno trata de armonizar esas dos contrapartes, armonizar a los griegos y armonizar a los egipcios. Y bueno, el cristianismo no era la única creencia. Existían muchas variedades de creencias en este papiro. Ilustra la extensa incorporación del gnosticismo y otras tradiciones apocalípticas en la práctica del culto de un individuo en particular. Y bueno, pues esto es prácticamente lo que nos dice este papiro, ¿no? Que había muchas civilizaciones que prácticamente adoraban a estos seres, ¿no? Y que este papiro habla de que en el antiguo Egipto se llevaban sacrificios humanos, ¿no? Pero también en las leyendas de los egipcios, en los papiros de los egipcios, en las leyendas de ellos, como en muchas civilizaciones alrededor del mundo, está también la idea de que unos dioses bajados de las estrellas les enseñaron los sacrificios humanos y que ellos pedían forzosamente la sangre humana. Pero ¿por qué la sangre humana? ¿Por qué era tan importante para esos dioses? Con minúscula lo digo, venido de las estrellas, tanto lo hablan en diferentes civilizaciones como los mayas, los aztecas y muchas tantas civilizaciones, ¿no? Que alrededor del mundo hablaban de que el sacrificio humano era muy importante y decía que la sangre era olor agradable a estos dioses, ¿no? ¿Y por qué es tan importante la sangre? ¿Por qué es tan importante la guerra, ¿no? O por qué es tan importante o era tan importante los sacrificios humanos, ¿no? Hoy en día ya no vemos tan obvio o tan público los sacrificios humanos, pero tampoco quiere decir que no se sigan ejecutando en alguna parte del mundo, ¿no? Hoy en día se ha sabido por buenas fuentes que los sacrificios humanos se siguen dando, ¿no? Se siguen dando, pero ahora ya es más oculto, ¿sí? Pero bueno, regresando a nuestra temática, se dice que estos dioses pedían sacrificios a cambio
de un servicio, a cambio de que pudiera haber lluvia, a cambio de que pudiera haber una buena cosecha, a cambio de que pudiera haber un buen fruto en la tierra, ¿no? Pero prácticamente esto era una manipulación, ¿sí? Era como estos dioses, ¿verdad? Venido de las estrellas, como le llamaban ellos, ¿verdad? Como lo que estábamos hablando hace poco en un video sobre Inki y Enlil, las leyendas sumerias, ¿no? Sobre los Anunnaki, ¿no? Los dioses venidos de las estrellas, ¿no? Y hay en muchas civilizaciones, en Machu Picchu hay cientos de historias que relatan sobre estos dioses que vinieron de las estrellas y les enseñaron a cómo trabajar la tierra. Y si lo vemos desde un punto de vista contextual, en la Biblia habla sobre unos dioses, los hijos de los hombres, dice que les enseñaron a cómo cultivar la tierra. En el libro de Enoch habla de que estos dioses les enseñaron a la raza humana a cómo descodificar los rayos, a cómo descodificar, a cómo manipular el viento, a cómo manipular el agua, a cómo manipular la tierra. ¿Sí? Y esto siempre ha sido así, siempre ha habido estas historias en el transcurso de la humanidad, y que como si lo vemos hoy actualmente en la India, hay más de 15,000 dioses en la India. Hay más de diferentes estirpes, ¿no? Y que siempre están ahí y que probablemente siempre estarán ahí. Y se dice también que para el 2030 el contacto ovni o el contacto con estos seres se hará más visible. Y eso es lo que se cuenta, ¿no? Se cuenta que los gobiernos o ciertas entidades o ciertos grupos sociales ya han intercambiado seres humanos por tecnología. Lo que tenemos, esta tecnología que tenemos, no ha sido gratis, es lo que se dice, ¿verdad? Eso es lo que se cuentan en las historias alrededor del mundo. Y bueno, continuando con nuestro segundo tema, quiero platicarte sobre los científicos concluyen que el ADN del pulpo no es de este mundo. Y bueno, para mí sería muy importante, ¿qué piensas tú o qué piensas, cuál es tu punto de vista sobre los sacrificios humanos en la antigüedad? ¿Tú crees que hayan sido estos seres invisibles o estos seres venidos de las estrellas que en algún momento dejaron un rastro, dejaron una huella en el transcurso de la humanidad y que dejaron esa evidencia, como lo podemos ver en las líneas de Nazca, como lo podemos ver en las pirámides de Egipto, como lo podemos ver en las pirámides de Chichén Itzá, como lo podemos ver en las estructuras de Machu Picchu, que prácticamente es casi imposible crear algo así? Me gustaría saber tu comentario ahí en la parte de abajo. Ahí puedes escribirme cuál es tu punto de vista. ¿Tú crees que sigamos siendo manipulados inconscientemente por fuerzas invisibles o que simplemente es nuestro inconsciente que no nos permite estar conscientes, ¿no? Y que estamos muy desconectados a nivel espiritual, a nivel psicológico y a nivel social? ¿Tú qué opinas al respecto? Me gustaría saber cuál es tu punto de vista. ¿Crees que seamos manipulados por entidades invisibles o eso pasó en el pasado o que nunca ha pasado? ¿Tú qué opinas? Bueno, ¿cuál es tu punto de vista? ¿Crees que estas civilizaciones antiguas, cómo crees que hayan podido construir tales edificaciones, tales edificios? ¿Cómo pudieron inspirarse? Ya que la palabra inspirar hace referencia a respirar, pero también hace referencia a espíritu,
a algo que va más allá de la materia. Hoy en día se dice que la metafísica ya es parte de una ciencia. ¿Y qué es la metafísica? Lo que estudia lo que no se ve. Pero ¿cómo vas a estudiar algo que no ves? ¿Verdad? Bueno, realmente es todo una realidad. Me gustaría saber cuál es tu punto de vista para poder compartir tus comentarios. Comparte este audio y más adelante vamos a subir el link para que nos puedas regalar un like en YouTube o en Facebook, de la manera que estés mirando o escuchando este audio. ¿Cuál es tu punto de vista? Me gustaría saberlo y sería importante. ¿O tú has tenido alguna experiencia sobrenatural donde va más allá de la razón, va más allá de la mente, donde puedas compartirnos? Te invito a que escribas y nos comentes para continuar con nuestro segundo tema. Te voy a dejar con una pequeña música antes de continuar con nuestro segundo tema. Bueno, continuando con nuestra segunda temática, espero que te esté gustando este audio y también aprovechando para hacerte la cordial invitación a nuestro próximo Congreso del Misterio LA 2018. ¿Cuándo va a ser? Noviembre 3, sábado y domingo. Probablemente agreguemos un día más. Porque los temas que vamos a tratar son bastante interesantes y que son temas que hoy en día son un poco más abiertos a hablar, ¿sí? ¿De qué temas vamos a hablar? Vamos a hablar sobre el ADN. ¿Cuántos bastones realmente tenemos? El ADN que tenemos y el ADN alienígena, ¿sí? También vamos a hablar sobre los sumerios y también vamos a hablar sobre los 7 niveles de Adán. Realmente dónde estaba el paraíso. ¿Realmente era físico o era espiritual y se materializó? Vamos a hablar de esto realmente. Vamos a hablar de dónde viene Adán. Si Adán era una sola persona o era una raza. ¿Qué nos dicen las leyendas hebreas? También vamos a hablar sobre el vampirismo. También vamos a hablar sobre los viajes astrales. ¿Son realidad o mito? ¿Qué nos dice la ciencia hoy en día? ¿Qué nos dice la CIA al respecto? Porque la CIA, más de 50 millones de archivos desclasificados de la CIA, donde comprueban estas técnicas que se han ido perfeccionando desde la Guerra Fría. Bueno, continuando con nuestra temática, los científicos incluyen que el ADN del pulpo no es de este mundo. ¿Tú qué piensas? ¿Que el ADN del pulpo sea de este mundo o que no sea de este mundo? Me gustaría que comentaras, que escribieras ahí. Claro, siempre que sea con respeto y tolerancia, por favor. En los océanos de nuestro planeta se esconden innumerables misterios que tal vez podrían ayudar a descubrir alguno de los numerosos misterios de la vida misma durante el último par de décadas. Los biólogos marinos han hecho
progresos pequeños pero constantes hacia una comprensión más profunda de la naturaleza y de la vida. Y bueno, te quiero mencionar que hace algunos meses hice un audio sobre el ADN alienígena, que hay un tipo de sangre en el ser humano que es muy difícil de encontrar. Pero se dice que esta sangre no pertenece a esta dimensión, no pertenece a la Tierra, que simplemente alguien ha manipulado nuestro ADN. Y bueno, yo escuchando esta parte y estudiando, investigando sobre el ADN y preguntando a expertos en la materia, muchos de ellos me han dicho que la ciencia está avanzando y que es muy probablemente que puedan manipular el ADN para poder sanar enfermedades aparentemente incurables. Incluso hoy en día el ADN puede ser modificado, puede ser manipulado. El ADN, bueno, me ha tocado ver y he escuchado artículos y he visto artículos, leído, investigado, en donde hoy en día una persona puede tomar una prueba del semen del hombre y una parte de la mujer, ¿verdad? Y juntarlos y modificar ese ADN. Y si la pareja quiere un niño con ojos azules, de tez de cierto color, lo puede tener fácilmente. Hoy en día, si la pareja quiere un niño con ojos de color verdes, lo pueden hacer. Con cabello rizado, lo pueden hacer. ¿Cómo? Por la modificación del ADN y la manipulación, que hoy en día la ciencia ya puede manipular el ADN. Pero bueno, continuando con esta temática, un grupo de investigadores describió ir de la mano de la ciencia a investigar y eligió los cefalópodos con el fin de tratar de romper su código de ADN, con la esperanza de entenderlos mejor. Los cefalópodos son los pulpos, ¿sí? El pulpo, calamar, sepia y todos los que integran en la subclase de coleoides de los músculos. Ellos tienen una historia evolutiva que se remonta a más de 500 millones de años, un largo periodo antes de que las plantas se trasladaran hacia la Tierra. Estas criaturas habitan en casi todos los océanos, en casi cualquier profundidad. Imagínate, el pulpo ya existía antes de toda vida vegetal. O sea, antes de que existieran los árboles, antes de que existieran las plantas, antes de que existiera todo el mundo vegetal, el pulpo ya existía. Ya existía en las profundidades de la mar. Se caracterizan principalmente por una amplia gama de increíbles arrugas morfológicos, los ojos de cámara similar, cuerpos muy flexibles y la respuesta sofisticada. Todo esto se rige porque el sistema nervioso más grande encontrado en los invertebrados lo hace que estos seres sean los gobernantes de los océanos. Ellos poseen cerebros altamente desarrollados y considerados como los investigadores y los invertebrados más inteligentes, que demuestran comportamientos de resolución de problemas complejos. Y por si no fuera poco, lo suficientemente extraño para los pulpos abrir frascos de mermelada, los científicos apenas han llegado a la conclusión
de que estas criaturas acuáticas son aún más misteriosos. Gracias a la primera secuencia completa del genoma, los investigadores han encontrado que los pulpos son en realidad completamente diferentes de cualquier otro animal en nuestro planeta. Su genoma muestra un nivel nunca antes visto de complejidad, con la asombrosa cifra de 33,000 genes codificadores de proteínas identificadas, más que un ser humano. Imagínate, por decirlo así, el ser humano está constituido por 1000 minerales, 1000 aminoácidos y sucesivamente así, ¿no? Pero estos pulpos, lo que quiere decir que el pulpo está sumamente dotado de minerales, aminoácidos y vitaminas, que eso permite que tengan un sistema inmunológico, o que tengan un sistema en su cuerpo, ¿sí? En su ADN, en su genética, en sus células, que permita la regeneración de su cuerpo casi al instante. Imagínate que tú, imagínate que una persona se llega a cortar cierta parte de su cuerpo y que al minuto se regenere, o que una persona que haya perdido una parte de su cuerpo e inmediatamente a la semana o a los días vuelva a regenerarse esa parte de su cuerpo que se perdió. Pero ¿cómo es eso posible? Pues es posible cuando hay suficientes vitaminas, suficientes defensas en el cuerpo. Y el pulpo tiene esa característica, que tiene vitaminas, que tiene defensas mucho más avanzadas que las del ser humano, ¿no? Y si vamos un poquito más atrás en los relatos históricos, espirituales, vemos que en el Génesis, Adán y Eva son expulsados del Edén, del paraíso, e inmediatamente conocen el sufrimiento, inmediatamente conocen las enfermedades, inmediatamente conocen el cansancio, inmediatamente conocen el dolor, inmediatamente conocen la muerte, ¿sí? Entonces lo vemos con Caín y Abel, ¿no? Su ADN prácticamente es prácticamente degenerado. Y bueno, gracias a la primera secuencia completa del genoma, los investigadores han encontrado que los pulpos en realidad son completamente diferentes de cualquier otro animal en nuestro planeta. Y bueno, un investigador estadounidense, el doctor Clifton Ragsdale de la Universidad de Chicago, dijo: el pulpo parece ser totalmente diferente de todos los otros animales, incluso de otros moluscos, con sus 8 brazos prensiles, su gran cerebro y sus habilidades para resolver problemas de una manera inteligente. El difunto zoólogo británico Martin Wells dijo que el pulpo es de raza alienígena. Así dice el difunto zoólogo británico Martin Wells, científico e investigador, dijo que el pulpo es de raza alienígena. En este sentido, entonces, nuestro trabajo se describe como el primer genoma secuenciado a partir de un extraterrestre. Prácticamente el ADN del pulpo no es de esta tierra. No hay nada que se asocie a esta tierra su ADN.
incluso minerales, incluso su sangre no se asimila a ninguna especie sobre la faz de la Tierra. Una de las razones por la que la red de investigadores decidieron investigar las bases moleculares del cerebro del cefalópodo, del pulpo, fue su capacidad para adaptarse al instante de sus propiedades de redes neuronales que dan lugar a un gran impacto en la capacidad de memoria y el aprendizaje. Imagínate, la habilidad del pulpo es de que su mundo neuronal, su cerebro, de cierta forma, tiene la habilidad de aprender lo que sea en el instante y nunca más olvidarlo, ¿no? Y la pregunta sería el día de hoy, ¿te acuerdas cómo te vestiste hace 15 años en esta fecha y a esta hora? ¿Te acuerdas qué tipo de ropa traías? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Qué comiste? ¿Te acuerdas de lo que comiste hace 15 días exactamente a esta hora? ¿O qué es lo que estabas haciendo en este preciso momento? El pulpo tiene la habilidad de guardar memorias de miles de años, y la habilidad de adaptarse, la habilidad de conectar todo su cerebro, todas sus redes, todas sus neuronas, millones y millones de neuronas que se conectan entre sí al instante, al momento, ¿sí? Ya el maestro Yeshua, ya los grandes sabios decían que el ser humano tenía la habilidad de hacer grandes cosas, ¿no? Lo vemos en pasajes donde dice el maestro Jesús, el maestro Yeshua, o Yokeshua, ¿verdad?, como le llaman en arameo. Decía el maestro Yeshua, decía, ustedes harán mayores cosas en mi nombre. Pero hasta hoy en día no hemos podido ver, no hemos podido palpitar esa realidad. ¿Pero por qué? Porque nuestras redes neuronales, ¿verdad?, nuestro cerebro no está óptimo, no está conectado, no hay una buena comunicación entre el cerebro y el cuerpo. Hay una desconexión, ¿sí? Hay una mala interferencia. Y lo estamos hablando a nivel ADN. Nuestro ADN está en una mala interferencia. Realmente nuestro ADN ha sido trastocado. Y bueno, estas capacidades específicas ofrecen una explicación dentro del genoma que incorpora mecanismos biológicos que permiten a los tejidos cambiar rápidamente las proteínas con el fin de alterar su función. ¿Qué es lo que hace el pulpo? Lo que pasa con el pulpo, cuando el pulpo pierde un tentáculo, lo que hace en el momento es de que su genética, ¿sí?, su información, ¿verdad?, su información genética, su información que está en la sangre, inmediatamente se activa y se reconecta y se vuelve a regenerar esa parte que había perdido, el tentáculo que el pulpo había perdido. Inmediatamente vuelve a restablecerse y vuelve a quedar como si nada hubiera pasado. Imagínate que una persona se llegue a cortar una cierta parte de su cuerpo, y que en el momento tu cuerpo y tu cerebro y todo tu genética, toda tu información biológica se reconecte, todo tu cuerpo, tu cerebro, tu mente, todo, y vuelva a concentrarse en esa parte que la persona ha perdido, para volver a restaurarse y que vuelva a tener quizás un brazo, quizás una mano, y que diga, ¿sabes qué? Aquí no pasó nada. Esa habilidad tiene el pulpo. ¿Por qué? Porque es información que se transfiere de generación en generación, y hace que hoy en día el pulpo tiene esa habilidad, ¿sí?
De acuerdo con investigaciones de la Universidad de Chicago, el genoma del pulpo se enriquece de transposones, comúnmente referido como genes saltarines, que pueden reorganizarse en el genoma a pesar de que su papel en los pulpos no está claro. Los investigadores encontraron la expresión transposón elevada en los tejidos neuronales. ¿Eso qué quiere decir esto? De que el pulpo tiene la habilidad de regenerar todo su cuerpo casi al instante. Casi al instante. ¿Qué quiere decir esto? Que el pulpo no conoce la vejez. El pulpo nunca envejece. Muere por otras circunstancias, ¿no? Pero sus neuronas nunca envejecen. Su cerebro nunca envejece, sino se está regenerando constantemente. Los transposones se sabe que tienen la capacidad de afectar a la regulación de la expresión genética y se cree que juegan un papel importante en la conformación de la estructura del genoma. Con unas pocas excepciones notables, el pulpo básicamente tiene un genoma de invertebrados típica que ha sido completamente reorganizado como si se hubiera puesto en una licuadora y se mezclasen, dijo Caroline Albertine, coautor principal y el estudiante graduado de Biología de Organismos y Anatomía de la Universidad de Chicago. Los pulpos tienen la habilidad, así como lo ves, los pulpos tienen la habilidad de baraje genético ajeno. El informe científico llegó a la conclusión de que todos los genes del pulpo son de raza alienígena, algo que ha causado temblores de tierra en la comunidad científica, donde la noticia causó una conmoción entre los biólogos marinos que parecían estar sorprendidos e intrigados al mismo tiempo. Resulta que al parecer hemos tenido delante de las narices uno de los enlaces a los misterios de la humanidad, y muchos de los mayores enigmas de la vida pueden ser resueltos si solo nos decidimos a prestar más atención a nuestro océano y a todo lo que hay dentro de él. Prácticamente lo que está haciendo la comunidad científica, después de que se han quedado en shock, después de que se han quedado sorprendidos con la boca abierta, ahora están haciendo grandes investigaciones para ver cómo pueden activar esa misma función que tiene el pulpo en el ser humano, cómo el ser humano pueda de cierta forma alcanzar la inmortalidad. Es curioso, ¿no? Siempre el ser humano ha buscado la inmortalidad, ¿sí? Siempre ha buscado cómo manipular los tiempos, cómo manipular el cuerpo, cómo manipular la información para mejorarla, ¿sí? Y bueno, para mí realmente también es sorprendente cuando yo te comparto toda esta información, cuando estuve investigando, ¿no? Porque este programa va con el tema el ADN de los dioses. El ADN de los dioses, ya que el pulpo es considerado un animal del inframundo, no porque sea sucio, sino que representa la conexión con un mundo espiritual y un mundo físico. El inframundo se le llama al mundo de los muertos. Es lo que es el inframundo, ¿sí? Igual que los gatos, ¿sí? Igual que muchos animales más, ¿sí? Y bueno, para mí ha sido un privilegio estar contigo charlando sobre esta
temática, y hoy en día no se nos hace extraño que hoy en día es más frecuente que te hablen de salud, que te hablen de salud espiritual, salud física, salud mental, ¿sí? Y esto me hace connotación a un doctor, quizás ya lo hayas escuchado, el doctor Wallace, ¿no? Que es un gran investigador sobre los aminoácidos y los minerales, sobre las vitaminas, ¿sí? Cómo el ser humano, a través de las vitaminas y los buenos aminoácidos, puede combatir de una forma mejor, y cómo puede alcanzar la regeneración de casi cualquier enfermedad, ¿sí? Ya que las enfermedades como el cáncer, como el SIDA, como la diabetes, como el Alzheimer, cada una de esas enfermedades está relacionado con nuestro mundo emocional, con nuestro mundo espiritual, con nuestro mundo psicológico, neuronal, ¿sí? Y hoy en día, pues la ciencia está avanzando. Y bueno, quiero aprovechar para invitarte a nuestro próximo Congreso del Misterio, que se llevará a cabo el 3 de noviembre en Anaheim, California. Va a ser un momento increíble, va a ser prácticamente 2 días de misterio, 2 días donde vamos a estar abordando estas temáticas, donde vamos a estar hablando sobre los nuevos avances de la tecnología, vamos a estar hablando de civilizaciones antiguas, vamos a estar hablando del ADN de los dioses, vamos a estar hablando sobre la teletransportación. ¿Es una realidad o es un mito? ¿Realmente es real? Lo hemos visto en diferentes pasajes, en diferentes episodios. Uno de ellos está narrado en el Nuevo Testamento, cuando uno de los discípulos dice que es llevado en el Espíritu, que el Espíritu de Dios lo llevó, lo teletransportó a otro lugar, a otra dimensión. Y bueno, pues prácticamente estamos viviendo en una tercera dimensión, pero ya estamos entrando a otra etapa como seres humanos, el cual ya estás preparado, el cual estás listo, el cual estás espiritualmente firme en tus creencias, en lo que tú crees. Y bueno, esto es para que juntos platiquemos sobre estas temáticas. Vamos a hablar de todas estas temáticas que nos apasionan. Vamos a hablar sobre el origen de la Llorona, ¿no? ¿Quién es la Llorona en la Biblia? ¿Quién es la Llorona en el Antiguo Egipto? ¿Quién es la Llorona en Chichén Itzá, en los mayas, ¿no? En los sumerios, en los hititas? ¿Sí? ¿Cómo le llamaban los indios Hopi? ¿Sí? Bueno, hay muchas temáticas más que nos esperan, ¿sí? Pero bueno, el día de hoy espero que haya sido de tu agrado este audio, este programa, a la hora que te dispongas a escucharnos. Bueno, por mi parte ha sido todo el día de hoy. Para mí fue un privilegio estar contigo, y esto fue la Biblioteca de Salomón. Abre tus sentidos a otras realidades, y no se te olvide, 3 y 4 de noviembre 2018, primer Congreso del Misterio LA, primer Congreso del Misterio LA, va a ser increíble, no te lo puedes perder. Vamos a hacer unos videos promocionales para que no se te olvide la fecha, el lugar, Anaheim, California. Ahí va a ser el lugar, Anaheim, California, para que lo compartas con tus amigos, para que pases la voz, que aquí vamos a tener un espacio donde vamos a tratar de aclarar tus dudas, donde vamos a tratar de escuchar tus experiencias, que quizás para la razón no tengan sentido, pero para nosotros todo hace sentido cuando todo se interconecta. Bueno, te dejo y te deseo un día sumamente extraordinario, lleno de misterio. Hasta pronto. Mi nombre
es Misael García y esto fue la Biblioteca de Salomón. Hasta la próxima. Empezarás a escuchar la Biblioteca de Shlomo. Abre tus sentidos hacia otras realidades de la existencia eterna.